Bien, Ok. bueno. Mariana responde número 13 ya. ¿Se Eh, aparece en Windows Live? ¿Ya? Sí, 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 aparece, ya estamos, está empezando a transmitirse. muy bien. Póngame preguntas, ¿sí? De biomagnetismo, ¿Ya, par biomagnético o ya biomagnetismo. anclaste tu imagen? Ah, sí, anclé mi imagen. Ok. No me sale la transmisión en vivo, sale la pantalla en negra. Ah, no, sí, ahí estamos, ahí estamos. Bien. Bueno, buenas noches a todos. Este es Mariana Responde número 13. Hoy me pareció pertinente hablar del par biomagnético. Siempre hablamos de temas que rondan el biomagnetismo. Sé que las preguntas de ustedes me van a llevar a profundizar y de repente extenderme un poco más en ciertos puntos. Quisiera, en principio, hacer una introducción de qué se trata el par biomagnético, por qué puse este título de par biomagnético como herramienta de sanación. La mayoría de los que están en la sala ya son mis alumnos, conozco a muchísimos. No sé si es que hay alumnos nuevos que nunca me han escuchado. De todas maneras, si me están viendo por Facebook, ahí, Bea, tú puedes subir en el Facebook el enlace para el grupo, para que entren a la sala directamente, ¿sí? Si van a entrar a la sala, entren con su nombre, porque vamos a rifar 2 medias becas para el curso de par biomagnético de inicio avanzado que voy a dar el fin de semana online, ¿sí? Eh, Bien, ¿por qué el par biomagnético como herramienta de sanación? Para eso tengo que explicar un poquito de qué se trata el par biomagnético, ¿no? Par biomagnético es una terapia descubierta por el doctor Isaac Goiz Durán en México en el año 1988 y es una de las terapias que entran dentro del concepto de lo que es el biomagnetismo. Hoy en día se habla mucho de biomagnetismo a nivel genérico. La palabra biomagnetismo, al igual que la palabra bioenergética, son muy amplios. El biomagnetismo tiene que ver con los procesos de la vida que están regidos y alineados con la ley fundamental del magnetismo, que es lo que rige la vida en la Tierra, ¿sí? Cada partícula de lo que nos compone está formada por campos electromagnéticos de polaridad negativa y positiva. Y hay toda una serie de fenómenos que se desatan en nuestro cuerpo físico cuando estamos con una disfunción electromagnética, que producida por qué. La raíz en realidad de todas las enfermedades tiene que ver con una base emocional, que es una frecuencia vibratoria que nosotros emitimos. Esta frecuencia vibratoria puede estar anclando o puede estar abriendo el espacio de nuestro cuerpo físico para que se alojen determinados microorganismos que nos enferman. Asimismo, también las situaciones de problemas de polarización de ciertos órganos a veces hacen que estén en disfunción también. Entonces, el par biomagnético, como les decía, es una de las herramientas que utilizan campos magnéticos, es una terapia específica. A veces los par biomagnetistas solemos decir biomagnetismo a lo que hacemos, pero me parece pertinente dejar bien claro de qué se trata el par biomagnético y qué diferencia de otras terapias que también utilizan la palabra biomagnetismo para definirse, ¿sí? Entonces, básicamente, esta terapia es biomagnética, quiere decir que utiliza imanes, magnetos. Cuando hablamos de biomagnetismo y bioenergética, relacionados o hermanados, es una forma de aplicar un modo de comunicación con el cuerpo del paciente para obtener respuestas musculares. La terapia del par biomagnético utiliza un test de kinesiología, que esto para mí es lo más importante y lo que la diferencia de otras terapias que utilizan campos magnéticos. La magnetoterapia es muy antigua, ¿sí? Que son polaridades fijas. El imán tiene el polo negativo y el positivo, y cada polaridad tiene un efecto a nivel de nuestras moléculas, ¿sí? Entonces tenemos que el polo negativo, usualmente en la escuela, a ver, acá tengo un imán, voy a mostrarles, en la escuela, esto es un par de imanes de la escuela de Goiz, de Isaac Goiz, la escuela goiziana, se empezó a forrar de color negro el polo negativo y de color rojo el polo positivo. Cada polaridad
tiene un efecto molecular, ¿sí? El polo negativo desinflama, alcaliniza, aumenta oxigenación celular, ¿sí? Es enfriante, como digo, desinflamante, se utiliza hasta en un 90% de los casos. Por ejemplo, no sé, me duele el cuello, tengo una hernia de discos, me pongo el polo negativo y eso va a producir una analgesia y desinflamación. El polo positivo, que es dinamizante, acelerante de procesos, calienta, tiende a acidificar. Y se utiliza en magnetoterapia más o menos en un 10% de los casos. Estamos hablando de magnetoterapia, que no es lo mismo que par biomagnético, ¿eh? Se utiliza más o menos en un 10% de los casos, más que nada para reparar o acelerar procesos de sanación, ¿sí? Por ejemplo, cuando hay una fractura en huesos, va muy bien poner el polo positivo. Entonces, bueno, la terapia de Dr. Goiz sí es para mí fenomenal, y la diferencia, lo que la diferencia es el uso de este test kinesiológico, donde vamos a obtener una respuesta sí y no de la mente supraconsciente del paciente, de su ser, su alma atemporal, y que sabe todos los procesos que nos rigen en este cuerpo físico, que está también compuesto por otros estados vibratorios, que aunque no los vemos, no quiere decir que no existan, que son los cuerpos etéricos, el cuerpo emocional, el mental, el astral, etc. Son diferentes estados vibratorios. Entonces, bueno, ahí vamos comunicándonos, ¿no? En una respuesta sí y no, con los pies. Un sí es un acortamiento o elongamiento del hemicuerpo derecho, el no es el emparejamiento de los pies, y ahí nosotros vamos preguntando, y bueno, la forma de preguntar tiene todo una base muy importante, que si quieren después me preguntan ahí, si ustedes de repente no les sale bien el test o no lo consiguen, yo les puedo dar algunos tips para que sean buenos rastreadores. La palabra que utilizamos es rastreo, también se utiliza la palabra testeo, ¿no? Con los pies. Hay otras formas de testear, por ejemplo, con los dedos, observando al paciente con los dedos. Son formas de comunicación. El con los dedos, después si quieren me preguntan sobre cómo sería la forma de testear con los dedos como observador. Bien, volviendo al par biomagnético, se va rastreando o testeando un protocolo de pares biomagnéticos. Los pares biomagnéticos están relacionados a virus, hongos, bacterias, parásitos, disfunciones, emociones, estados psicoespirituales. Están relacionados a eso, entonces en los protocolos de par biomagnetismo vemos pares que tienen que ver con determinado patógeno, ¿sí? Ahora bien, me van a decir qué tan exacto es que salga un par y la persona esté infectada de, es en un 70% de los casos. Lo importante es que si el cuerpo te pide que pongas ese par de imanes, tengas la previsión de ponerlo, porque lo está necesitando. A veces es para estabilizar el pH interno, ¿sí? A veces es para recalibrar la rejilla electromagnética del cuerpo. El par biomagnético, como les decía, trabaja sobre dos puntos donde hay una disfunción, ¿sí? Una distorsión de pH que puede estar alojando virus, bacterias, hongos, parásitos. Dentro de las leyes del par biomagnetismo tenemos la resonancia vibracional de los patógenos que tienen entre sí, son estados vibratorios, y la simbiosis. Siempre que se habla de infecciones o enfermedades, por lo general encontramos más de un par, ya sea virus, hongo, que puedan estar retroalimentando y produciendo una sintomatología. Es una terapia muy eficiente que puede ser, yo siempre digo que las mamás, todas las mamás o papás deberían aprender a hacer biomagnetismo, porque no saben lo bien que funciona con los niños, ¿no? Los niños enseguida entran en un proceso de autorregulación, que es lo que hace la terapia, llevar al cuerpo a un estado homeostático. La homeostasis significa esa capacidad de autorregularse. El cuerpo tiene mucha sabiduría y cuando está en corrección, todos los flujos energéticos, tiene la capacidad de autorregularse, de autosanarse.
Entonces, bueno, básicamente de eso se trata el par biomagnético, vamos a ir rastreando y aplicando los pares. Dentro de las escuelas de biomagnetismo se habla de diferentes niveles, el nivel 1, el nivel 2, lo que diferencia los niveles es la forma en cómo se buscan los pares, o la cantidad de pares que entregan. Hay una serie de reglas que tienen que ver con el par biomagnético clásico, como le digo yo, es el tal cual lo descubre el doctor Isaac Goiz. A partir de Goiz surgen otras escuelas que dan otros aportes, ¿no? O más aportes o más investigaciones. Bueno, desde mi parte, yo hace 10 años que vengo practicando y enseñando el par biomagnético y he hecho unos cuantos aportes. Esos aportes los van a ver en las redes, en manuales específicos de abordaje, ya sea de la corteza cerebral, de la parte broncopulmonar, de la parte hepática, bueno, de la parte emocional, de la columna vertebral. Lo pueden buscar eso en las redes. Bien, lo que sí les venía diciendo que si bien hay nuevas escuelas que van adicionando cosas, yo soy una de las personas que considero que he incorporado o he aportado cosas nuevas, me mantengo muy fiel a lo que es el biomagnetismo clásico en algunas de las bases principales, y la principal de todas ellas es que hay que hacer un rastreo o un testeo específico de todos los pares en cada terapia con los pacientes. Que no hay dos pacientes iguales, no hay dos consultantes iguales. También soy una enemiga de los pares preestablecidos, que a veces se ven en las redes, pares para enfermedades específicas, como si venimos y ponemos pares para diabetes, pares para artritis, pares para esto. Digo que tenemos que rastrear a cada paciente específicamente, y eso es una de las bases principales que el doctor Isaac Goiz nos dejó, a modo de no desvirtuar la terapia. Siempre yo les hago esta aclaración a los alumnos, que tienen que rastrear a cada paciente, que esto no es una fórmula exacta, que cada persona es un mundo, y bueno, que debe ser tratado como tal, especialmente, específicamente, y con toda la atención que el caso requiere. Me están haciendo preguntas, pónganlas en el chat, luego tú de repente, Bea, me puedes ayudar con las preguntas, ¿sí? Yo voy a hablar un poquito más del par biomagnético. Quisiera sí recalcar esto del par biomagnético porque, como les decía, ahora hay muchas propuestas de biomagnetismo, muchas que utilizan la palabra biomagnetismo, pero que no son par biomagnético. Y el par biomagnético es una terapia que funciona y funciona muy bien y ha venido funcionando desde el año 1988, que fue entregada por el doctor Isaac Goiz, y sigue funcionando, ¿sí? Entonces, como les digo, en ciertas cosas sí, yo trasciendo dentro de los lineamientos de lo que es el biomagnetismo. Algunos me van a decir, sí, pero Mariana, tú enseñas el biomagnetismo enfocado a la parte psicoespiritual. Sí, yo desarrollé un método que se llama medicina astral y bioenergética, el cual no lo enseño junto con el par biomagnético porque mi idea no es desvirtuar lo que es par biomagnético. También enseño el método PUMS, que es otro método que utiliza el par biomagnético como herramienta, pero es un método independiente y similar en algunas cosas, pero diferente, ¿sí? Vamos a decirle, quizás sí, más profundo por la forma en cómo abordamos el método PUMS. PUMS significa por una mejor salud, es un método que utiliza también la kinesiología y, como les decía, el par biomagnético es una de las herramientas del método PUMS. Entonces sí, soy maestra de lo que es medicina astral con este curso de bioenergética, despeje de interferencias, que para mí es fundamental hacer todo un abordaje de los flujos energéticos, hay fugas en el campo áurico, hasta abordamos el tema de los ancestros, ¿sí? Otra cosa es el par biomagnético, como lo enfoco, y otra cosa es método PUMS, lo tengo bien definido. Y bueno, quería hacer esta clase justamente porque animo a todo el mundo a que se informe y que se animen a aprender el par biomagnético, ¿no? O sea conmigo o con otro maestro que les ofrezca así un método que esté alineado con ciertas cosas que son fundamentales, como el rastreo, el principio de
comunicación con el paciente, la ética, etcétera, etcétera, dentro de lo que es esta terapia con campos magnéticos. Bien, ahora voy a contestar algunas preguntas. Bea, ¿estás ahí? Bea. Sí, acá estoy. Sí. Bueno, tengo una acá de Patricia Arroyo que dice, yo quiero saber si las hernias inguinales y discales se pueden curar. Bueno, mira, son diferentes, ¿sí? Las hernias de disco, hay veces que hay inflamaciones en los discos que tienen que ver con componentes patogénicos, ¿sí? Y sí se pueden tratar y sí se mejoran muchísimo, ¿ah? Pero como te digo, dos pacientes dentro de un mismo diagnóstico entregado no son lo mismo, entonces hay una gran posibilidad de que se cure, hay una posibilidad de que mejore su calidad de vida y ahí es según el estado en que esté. La hernia inguinal, bueno, te voy a responder lo mismo, pero sí hay casos donde hay protrusiones o situaciones que el cuerpo requiere sí una cirugía y ahí hay que ir a la medicina. El par biomagnético no es una terapia de primeros auxilios. Hay ciertos casos que sí que se necesita una solución quirúrgica. Ciertos casos, ¿sí? Pero sí, tenemos casos de personas que se han curado de cosas que muchos dicen que son incurables y se han curado. Pero dos personas con lo mismo, de repente uno se curó y el otro no. ¿Por qué? Porque la sanación es todo un viaje de autoconocimiento. Entonces, gran parte de lo que nosotros hacemos como biomagnetistas, sí es llevar a este equilibrio energético, que el cuerpo se autorregule, pero para eso, para que funcione la terapia, tiene que haber un componente fundamental, que es el compromiso del consultante en hacer su parte. Y su parte depende de tener un buen manejo emocional, emitir una frecuencia de ondas elevada en amor, una frecuencia vibratoria alta, donde el sistema inmunológico se potencia, donde el cuerpo se autorregula, donde estamos ya enfocados en ese camino de autosuperación. Entonces, gran parte del proceso de sanación es que el paciente haga su parte. Por eso siempre les digo que el paciente tiene que llevar tareas para el paciente. Ahí en mi canal de Vimeo, hay un canal de Vimeo, los que no conocen, tengo más de 100, perdón, más de, no sé cuántas veas, cuántas meditaciones tenemos. Yo digo 100, pero hay unas cuantas, ¿no? Debe haber como Sí, 60 o más. Tenemos un montón de meditaciones que pueden ser entregadas, ¿sí? Están libres los enlaces ahí para que puedan dárselos a sus pacientes, ¿sí? Para que hagan práctica. Es fundamental ese acto de entrar en el espacio de coherencia cardíaca, alineación del corazón, sistema nervioso, con la respiración. 3 minutos al día, eso potencia el sistema inmunológico, nos da mejor resiliencia. Es un trabajo personal muy importante que tiene que hacer el paciente. Hoy hablaba de los niños. Los niños, la terapia par biomagnético les funciona así, rapidito funciona. Enseguida entran en homeostasis y es porque tienen menos creencias limitantes, entonces están abiertos, tienen mucha fe en la terapia y es fundamental la actitud del paciente o del consultante para que la terapia funcione. ¿Sí? Bien. Bea. bueno, dice otro, buenas tardes, Mariana, ¿me puedes orientar para quitar dolor de huesos muy fuerte por mieloma múltiple para desintoxicar por quimio oral? Bueno, María Magdalena. Desde el punto de vista del par biomagnético, para tratar esta situación hay que hacer un rastreo completo, ¿sí? Cuando nosotros manejamos un poco más la kinesiología, me imagino que tú ya, no sé si eres mi alumna, tú puedes preguntar qué está pasando con tu médula ósea para tener este diagnóstico. ¿Sí? Es importante el abordaje en profundidad en este caso. Para desintoxicar quimio, bueno, nosotros tenemos eh, que trabajar específicamente en lo que es el hígado y todo el sistema urinario excretor, para tratar de sostener que el cuerpo sostenga todo esto y empiece a drenar esa toxicidad. Lo que yo te puedo recomendar, sí,
Es el rastreo constante, el trabajo sobre el hígado, viendo primero que nada si hay hepatitis activas, que son los patógenos que complican el hígado. También aplicar un tratamiento localizado con cargas que pueda necesitar para poder lidiar con toda esa toxicidad, ¿sí? Si bien hay pares que entregó la escuela GOIS para la desintoxicación, como el cuádriceps izquierdo, cuádriceps derecho, negativo, cuádriceps izquierdo, positivo derecho, o el par bíceps-bíceps, están indicados para los casos de quimio, ¿sí? Bien. Dice Andrea Quizaguano, dice, ¿qué puedo hacer cuando utilizo, qué puedo hacer? Cuando utilizo par especial GOIS de acortamiento, reviso interferencias, pero los pies no se equilibran. Me ha pasado varias veces. Se me resulta complicado cuando reviso interferencias porque se vuelve a desequilibrar. Un ¿Qué ratito, más a ver. puedo hacer? También he utilizado Sí, te escucho, es que quería explicar oxígeno algo. derecho. Sí, quería explicar algo con esto. A ver, cuando cuando vamos a empezar a rastrear, esta cinta no la he abierto, espérenme un ratito. Cuando hay un problema de acortamiento, ponemos al paciente en la camilla, ¿sí? Y lo acomodamos bien y la pierna está más corta, ahí puede ser un problema de polaridad, eso se soluciona muy fácilmente aplicando el Pargois, un polo negativo en el parietal y un polo positivo en el riñón contralateral. Eso los biomagnetistas lo trabajan muy bien, es impresionante lo bien que funciona porque equilibra las polaridades de los semicuerpos. Todos los biomagnetistas conocen, y los que son acá que no están biomagnetistas les digo, que el lado derecho del cuerpo tiene la polaridad positiva y el lado izquierdo la negativa, ¿sí? El ser humano es como una gran batería. Tenemos lado derecho positivo, lado izquierdo negativo, y el corazón en ese pulso, ¿sí? Está entregando una polaridad que se va ampliando y forma hacia el final ese campo toroidal de energía. Bueno, en definitiva, el cuerpo nuestro es como con los mismos principios que el planeta Tierra, ¿no? Con sus dos polos. Bueno, es importante hacer tierra y todo esto para descargar la contaminación electromagnética, caminar descalzos, fundamental. Bien. Si en el caso que el paciente no empareja los pies poniéndole el Pargois, que les acabo de decir, lo que van a hacer es agarrar, supónganse que usted, no tengo un zapato acá a mano, pero bueno, voy a utilizar esto que tengo acá. ¿Tá? Ustedes van a ponerle en uno de los zapatos una cinta y ponte que el pie viene acá, entonces está desfasado, le vas a trazar una línea. ¿Tá? Vas a poner una cinta en el pie que está más corto, vas a trazar una línea y el sí va a ser la diferencia y el no el acortamiento. Ahí el tema es estructural. Ahí puede haber que sea una displasia de cadera, una prótesis, un problema de rodilla, etc. Eso se llama un problema estructural. Ese problema no es una polarización como cuando se da el fenómeno del Pargois, que la persona tiene la pierna más corta por un tema de la polaridad del cuerpo, ¿sí? Lo que hablé recién. Así que esa es la forma. Tienes que poner la cinta, hacer la línea. El sí es a partir de la diferencia y el no es a la línea. ¿Ah? ¿Vea? Sí, dice Mariana, ¿nos podrías hablar acerca del rastreo en biomagnetismo a través de la radiestesia? Me estás hablando, a ver si entendí bien. ¿Tiene que ver con el uso de péndulo, de varillas? ¿Te refieres a rastreo o te refieres a un tratamiento a base radiónica, por ejemplo? La respuesta que te puedo dar puede ser muy amplia con respecto a eso, pero quisiera saber específicamente qué me estás preguntando. Si es a través del péndulo o cómo lo quieres que te... Si no, puedo dar una introducción de todo eso. ¿Hay alguna respuesta a lo que estoy preguntando a la persona, Bea?
Todavía no he mirado al final, es que me pierdo. Se Si refiere me voy para el a un final, pierdo. rastreo, a una terapia. O la radiestesia es una Ok. cosa, se utilizan las varillas, se utiliza el péndulo para ver las energías de la Tierra y todo esto, ¿no? El péndulo es una herramienta, la varilla es una herramienta, podemos utilizar ese tipo de herramientas, incluso hay otras herramientas de radiestesia. Yo me acuerdo que tenía uno que era como una varilla con un círculo en el medio y con eso podía pasarlo encima del protocolo de pares y la varilla daba una respuesta. No sé si te refieres a eso, a la utilización de esas herramientas, o si te refieres a hacer terapia utilizando radiónica a distancia. O sea, como si fuera una mesa radiónica, utilizando una lámina de anatomía, poniendo los pares y utilizando la intención. Eso es bioenergética pura. Si me aclaras la pregunta que me hiciste, te puedo contestar más específicamente. ¿Sí? Ok. Tenemos otra Ujú. que dice, tengo un paciente con cáncer de mama, he neutralizado todos los pares, eliminé emociones y borré memorias de parejas, tiene el seno endurecido y no hubo cambio, ¿qué más puedo hacer? ¿Le has aplicado tratamiento localizado? ¿Has rastreado un tratamiento localizado? Cuando hay este tipo de casos, no se debería aplicar deliberadamente cargas magnéticas si no hay un rastreo específico. Entonces sí hay un tratamiento localizado. Ese tratamiento lo utilizamos más en el biomagnetismo profundo, con el método PUMS, que es saber qué cargas puede requerir para ayudar a las células a que se drene todo esto, ¿no? A ver, desde el par biomagnético se hace un rastreo completo. ¿Ah? Desde el biomagnetismo profundo y el método PUMS, que es el biomagnetismo profundo, que es una forma que tengo de trabajo donde voy a todos los factores que lo causan y lo voy resolviendo. El método PUMS es aún más profundo en el abordaje. Ahí nosotros preguntamos qué ocasiona el cáncer. Uno más virus, uno más bacterias, uno más hongos, y vamos encontrando y vamos liberamos las emociones que son el asiento de raíz, y también aplicamos un tratamiento localizado. El tratamiento localizado tiene que aplicarse rastreando y con mucha conciencia, ¿sí? Dentro de este tratamiento localizado tenemos un cuadro de cargas, que es un cuadro de aplicar carga negativa o positiva, ¿sí? O ambas cargas más un positivo al riñón, el par trauma, negativo en la zona, positivo al riñón. Puede haber un par gen, no creo que este sea el caso, a no ser que se trate de una cristalización. Entonces hay que saber preguntar. El tema con el biomagnetismo, con el par biomagnético y el test kinesiológico, es que hay que preguntar muy bien, ¿sí? Sin preconcepción de nuestra parte, sin interferencia de nuestra parte, para que la terapia sea eficiente. Entonces, cuando eliminamos ese factor, vamos más específicamente a lo que lo está causando. Siempre le hago hincapié en esto, de repente está de más que se lo diga a la compañera que preguntó, pero me parece pertinente llamar a la responsabilidad de lo que es hacer un rastreo y lo que uno encuentra, y también hay otra parte en todo esto que es lo que uno le va a comunicar al paciente, ¿tá? Hay todo un tema con la ética de lo que vamos a revelar o no. Ya me estoy yendo un poco por las ramas, lo sé, pero yo hago estas salvedades o aprovecho para hablar esto porque hay muchos cursos de biomagnetismo que a veces no sabemos ni quién los da, o les dan pares para esto, para lo otro, y hay biomagnetistas que no tienen de repente una preparación para afrontar a un paciente y tratar un tema tan delicado como es, por ejemplo, un fenómeno tumoral, o hay biomagnetistas que creen que porque el Microbacterium leprae le salió en su rastreo, la persona ya tiene cáncer, y no es así. Que salga ese patógeno no quiere decir que esté ocasionando un cáncer. Entonces, siempre aprovecho estos espacios para llamar a la cordura de los biomagnetistas que me escuchen, aquellos que no son mis alumnos. Los que son mis alumnos ya lo tienen esto grabado a fuego. Los que no son mis alumnos, y voy a esto porque no me gusta que se desvirtúe la terapia de par biomagnético, ¿sí?
por la irresponsabilidad de terapeutas que de repente quieren hacer el bien, pero no saben cuáles son los riesgos, ¿no? De estar frente a un consultante, darle una palabra. Nuestra palabra tiene que ser un placebo, no un nocebo. O sea, tiene que haber todo un cierto código de ética en el abordaje terapéutico, ¿sí? Bueno, me fui un poquito por las ramas, disculpen, Bea, reencauzame. Acá dice, es más, pregunta Richard Mercado, ¿es más efectivo que más de un terapeuta haga terapia al mismo tiempo a una persona? Al mismo tiempo, no. No. Diferentes observadores van a ver diferentes cosas. Primero que nada. Al mismo tiempo, no. Ustedes saben que, por ejemplo, uno de los factores de interferencia al hacer un rastreo de par biomagnético o un testeo es que haya otros observadores. ¿Tá? Yo el otro día estaba en una clase acá y estaba rastreando a una de las compañeras. Hay algunos de mis alumnos que estuvieron en ese curso que están acá, y en un momento empezó a darme unas respuestas medio raras y los miro y le digo, por favor, miren, pero no miren demasiado, ¿no? Porque me están chequeando el rastreo. Me da que sí, que no. Entonces ahí yo sentí que la energía estaba rara. Entonces es una observación sin demasiada atención al que les pedí que me hagan. Cuando hay más de una persona rastreando a un mismo paciente al mismo tiempo, es un conflicto de energías que hay ahí. Vamos a decir que sería bueno que lo rastree uno un día, otro día, si es lo que quieren hacer. Uno por vez, ¿sí? Pero no al mismo tiempo. Esa es mi humilde opinión, ¿sí? Bien. Claudia Villamil dice, buenas noches, tengo un consultante de 58 años. Tuvo un tumor en el cerebro, en la silla turca. Lo retiraron y el nervio óptico está muy lastimado. Mácula del ojo lastimado. Diagnóstico, visión subnormal. Le hice 2 terapias a distancia y los pares que salieron fueron espirituales en la primera y en la segunda volvió a salir par espiritual, incluso par Gois. Se puso muy mal con esta y le dio mucha gripa. Entonces la tercera terapia solo le hizo restauración energética y que también le salió escápula. ¿Qué más puedo hacer para ayudarle a recuperar la visión? Bueno, lo que pasa que acá hay dos cosas. Una es el rastreo. Si te sale el par espiritual es porque hay un factor de interferencia. Cuando hay un factor de interferencia, tu rastreo de repente no es eficiente. Recién estábamos hablando de los factores de interferencia, si quieren los repasamos. Uno es que haya otros observadores, otro que haya interferencia de fenómeno espiritual. Por ejemplo, estos pares que le han salido, malignidad, entidades que se puedan estar manifestando, recostando en el campo áurico. Ese es un factor de interferencia. Un factor de interferencia puede ser que el paciente esté pensando en otra persona en el momento que tú lo rastreas, ¿sí? Esos son factores interferentes de tu testeo. Entonces, si hay un problema en el nervio óptico, pregunta cuál es el problema, pregunta qué necesita que le apliques como un tratamiento localizado, tal vez necesita que ese nervio óptico le pongas un par gen, pregunta si hay patógenos activos en esa zona, tienes que avanzar un poco más. Cuando nosotros trabajamos sobre ciertas patologías, es bueno, y esto ya viene un poquito más de todo lo que el aprendizaje del método PUMS, que trasciende el par biomagnético clásico, tenemos que ver cuáles son, por ejemplo, los mecanismos de la visión. Entonces, si hay, el daño era en el supraquiasmático, supraóptico, ¿en qué parte era el daño? Vea. El Hay daño era en, espérate, me devuelvo otra vez. exactamente cómo lo manifestó, porque no. Dice, ¿En el quiasma óptico era? No. nervio óptico, está muy En el lastimado. nervio óptico. Tuvo un tumor en el cerebro en la Ah, silla turca. bien. Lo retiraron y el nervio óptico está lastimado. Bien. Puede requerir que ese nervio óptico tenga una reparación con par gen, y eso lo vas a hacer con intención. Puedes colocar imanes, por supuesto, pero lo importante es que tú sepas dónde estás poniendo la intención. Un par de imanes porque sí, si no hay una intención clara de lo que quieres hacer con esa energía del imán, es como que un 50%. Es muy importante cuando se pone un par de imanes poner la intención, ¿está? Entonces tú puedes agarrar un atlas de anatomía y ver el nervio óptico, ver todo el trayecto del nervio óptico e intencionarle lo que se necesita regenerar ahí, ¿está?
Que te haya salido el par escápula, no, o sea, no necesariamente es algo, a ver, desde el punto de vista de la escuela clásica de Gois, el par escápula-escápula corresponde a la bacteria Microbacterium leprae, que en el caso de presentarse fenómeno tumoral y la combinación de patógenos específicos, puede referirse a un tumor o una neoplasia maligna. ¿Tá? Eso estoy hablando desde la escuela Gois, desde la escuela del método PUMS. Nosotros pensamos que hay una intervención de muchos patógenos, no necesariamente el leprae en un caso tumoral maligno también. Entonces, no te ciñas a que salió el leprae, ¿qué es eso? A veces sale el leprae y tú le preguntas si la persona si está patogénicamente infectada y no lo está en estado vibracional todavía. ¿Me acuerdan que Goiz hablaba de las enfermedades primero están en estado vibracional? Hay un comportamiento cuántico en el todo, ¿sí? El patógeno resuena y vibra y muchas veces se instala primero en el cuerpo etérico y después pasa al cuerpo físico como vibración, como onda y después pasa a partícula. Entonces, a veces sale el paraescápulo y no necesariamente quiere decir que esté en la persona. Eso es una cosa que quería adicionar al comentario que le estoy haciendo a la compañera. Entonces, bueno, los pares de malignidad, resumiendo tu pregunta, pueden sí tener que ver con una interferencia, te pueden estar interfiriendo tu rastreo y demás. Enfócate, sí, siempre haz un rastreo completo de pares biomagnéticos, después agarra un atlas de anatomía, fíjate el recorrido del nervio óptico y pregunta si necesita regeneración o si necesita un par trauma, a veces te pide par trauma, negativo en la zona, positivo en el riñón, y después en otras sesiones te puede pedir par G. En el caso de la visión también hay que revisar todo lo que tiene que ver con la corteza visual primaria, ¿sí? Que está justo acá atrás. Hay veces que pide impactar esa zona, aunque te parezca mentira, la zona de aquí del occipital tiene que ver justamente con la visión. Entonces, bueno, por eso hay que hacer un rastreo completo, ¿sí? Revisa mi protocolo de áreas de Brodmann para trabajar en este caso. Hay un protocolo de áreas de Brodmann compartido, que está la clase en mi canal de YouTube, ¿sí? Bien. Hay otra pregunta de Viviana Adriana. ¿Puedo realizar terapia a una persona sin que me dé autorización? No deberías hacerlo. No deberías hacerlo, pero bueno, vamos a hablar de los casos en los que necesitamos hacer una terapia y no tenemos la autorización. La persona puede estar internada en un CTI y no hay forma de comunicarse, ¿sí? O la persona está con algún problema mental, alienación, etcétera, y tampoco está en sus casillas para que le preguntes. Lo ideal es que un pariente te dé la autorización, ¿sí? Otra opción es que tú contactes con la mente supraconsciente del paciente y preguntes exactamente y sin interferencia o preconcepción. ¿Aceptas que te haga un rastreo y despolarización de pares biomagnéticos? Si te dice que sí, sigues. Si te dice que no, te abstienes. Pero tienes que preguntar sin preconcepción. Recuerden que el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. Así que si no hay autorización, mejor no se metan, ¿sí? Hay veces que aparecen en la consulta mamás que quieren que se le haga al hijo y que están con el tema del hijo y el hijo no quiere saber de nada. Entonces, ahí es un problema. Ahí es decir, bueno, pero si es la madre, bueno, es un tema kármico, es un tema de proceso de ellos y es mejor no meterse si no tienes la autorización. Y hay veces que hay casos un poco más también de gente que no nos cuenta toda la verdad de lo que está pasando. Entonces, por eso les digo, mejor es la autorización directa. Si son niños, autorización de los padres. Si son personas que están en el hospital, autorización de la familia. Si no hay ese acceso, se puede conectar la mente supraconsciente del paciente y preguntar claramente si acepta que se le haga una terapia a distancia. Y siempre que la hagan, pongan el decreto en ley y gracia divina, en armonía con el universo, para tu mejor y más elevado beneficio, si tiene que ser que sea. ¿Sí? Bien. Sí. Bueno, Lilian Montesinos dice dolor de estómago leve, se rastreó y salieron pares relacionados con el parásito Lambda, ¿sí? Giardia. Pero si bien el dolor ha ido desapareciendo, aún hay inflamación. ¿Qué más podría aplicar? Gracias, Mariana.
Fíjate, o sea, tienes que seguir haciendo rastreo, ¿sí? Y pregunta qué cargas localizadas aplicar. De repente te pide que le pongas una cadena de imanes negativos o alternados, o el par trauma en la zona de los intestinos, de los colon. Puede estar requiriendo esa aplicación localizada. Eso es más allá del par biomagnético, aclaro. El par biomagnético no hace tratamientos localizados, ¿tá? Así que no quería confundir esa parte. Par biomagnético es pares preestablecidos para determinadas situaciones. En mi caso, yo me permito trascender eso, busco nuevos pares, les enseño a ustedes a buscar nuevos pares. Tienen una clase también en mi canal de YouTube donde les enseño a buscar nuevos pares. Y el tratamiento localizado ya es método PUMS, biomagnetismo profundo, que es lo que vengo trabajando hace unos años junto con el método PUMS, y sí ponemos cargas o tratamiento localizado con cargas. Bien. ¿Vea? Mariana, Merce Amaya dice, Mariana, la inflamación del nervio trigémino puede deberse a algo emocional y se complica bloqueo en garganta, inflamación y dificultad para tragar. Bueno, pregunta cuál es el asiento emocional de esa emoción, de esa inflamación, si hay un asiento emocional. Yo, por mi experiencia, te puedo decir que siempre hay un asiento emocional y también hay un asiento que tiene que ver o con patógenos o con una cuestión estructural. Estructural, que el nervio esté presionado o un poco girado o haya habido alguna lesión, ¿sí? O un procedimiento dental medio invasivo, a veces queda el nervio trigérmino complicando, o ha habido una parálisis facial, ¿sí? Entonces puede haber un componente patogénico ahí. Entonces hay que hacer un rastreo y si quieres saber el componente emocional, pregúntalo directamente. Tienes ese protocolo mío de rastreo de emociones ancestrales donde hay una planilla muy completa que fui desarrollando y ahí ustedes pueden rastrear. ¿Hay un eco, vea? ¿Hay un qué? ¿Eco? Eco. ¿Eco? No. Pérez, L. Pérez dice, pero no, creo que es de la pregunta anterior, dice, pero no logro entender que los pies sí se le acomodan, pero se le vuelven a desequilibrar. Hablo de la respuesta a lo del Pargois. O sea, Que viene el paciente, tú le pones el Pargois, se equilibra. se le emparejan y después se desacomoda. Decirle que, Eso. decirle que revise si está usando el teléfono en el bolsillo, si está usando reloj, si está cerca de una antena de celular, que apague el bendito Wi-Fi en la noche, que trate de caminar un poco descalzo, ¿sí? Sobre todo el tema del celular en el bolsillo descuadra a mucha gente, ¿sí? Entonces, eso puede ser un factor de lo que está pasando. ¿Tá? Las emociones fuertes, las drogas también hacen a veces que pase eso. También las interferencias espirituales hacen en algunos casos. No necesariamente que venga el paciente con un hemicuerpo más corto, una pierna más corta. ¿Sí? Okay. Dice Mariana Nevita. Mariana, ¿por qué cuando estoy chequeando de repente el pie en vez de acortarse alarga? ¿Qué puede significar? Eso es forma de respuesta del paciente. Es muy interesante ese fenómeno. A veces tú estás rastreando y pan, acorta, corta, corta, y de repente en una, pum, te largó. En algunas escuelas de par biomagnético dicen que cuando te largan, ojo, esto no es lo que yo digo, ¿eh? Dicen que tú tienes que voltear el imán. No es tan así. Yo, por ejemplo, en los cursos que doy de biomagnetismo, pongo al paciente en la camilla, uno de los del grupo, que son siempre prácticas en grupo, y se sienta un estudiante y le empieza a preguntar y a ese estudiante le acorta. Se levanta ese y sigue el otro y a ese otro le alarga. Entonces tiene que ver también con la propia polaridad del paciente. Yo sigo aplicando los imanes con el mismo principio, no volteo el imán como les decía, ¿sí? Como te digo, puede deberse a la propia polaridad del paciente, ¿sí? Que nos da esa respuesta a la polaridad, perdón, del terapeuta, ¿sí? O en el mismo rastreo que estés preguntando y a corte o a larga, igualito sigo trabajando y poniendo los imanes con el mismo principio, ¿sí?
Ok. Lice Espinosa dice, buenas tardes, Mariana y Bea. Yo tenía entendido que no podía poner imanes a personas que se están tratando con quimioterapia. Bueno, mira, en par biomagnético hay, sí, los imanes no se deben o no se deberían aplicar en personas que están con quimioterapia. Más que nada, la compañera ahí mencionó que era una quimioterapia oral, que no es tan invasiva como las otras quimioterapias que se manejan o se manejaban más antes, ¿sí? La oral es diferente. De todas maneras, en un tiempo se decía, no, no se le puede poner imanes. Después hubo alguna entrevista incluso donde Gois mencionaba, sí, se le puede poner, o otros maestros dicen, no. Yo lo que veo, lo que recomiendo más que nada es que ustedes vean edad del paciente en el que está recibiendo la quimio, pero sobre todo preguntarle al cuerpo si acepta que le pongas un par de imanes. A veces te acepta que le pongas 1 o 2 pares y el resto no te acepta que le pongas. Entonces, adaptas la terapia al paciente. Lo cierto sí es que tú trabajes y le hagas un rastreo de biomagnetismo, le va a ayudar mucho a drenar eso. Claro, sí, que depende, como te digo, la edad. Si es una persona anciana que está pendiendo de un hilo y la crisis curativa puede llegar a ser muy fuerte y todo, hay que ir más despacio. Si trata de un paciente más joven que el cuerpo resiste y todo, lo pones. Pero cada par que vas a poner le vas a preguntar. De todas maneras, recomiendo que se haga con bioenergética, que no se le ponga imanes. ¿Ah? ¿Por Ok. qué? Porque si pasa algo, el terapeuta puede tener una complicación. Entonces, cierto sí es que en mi libro de par biomagnético yo recomiendo en una de las que no les pongan imanes mientras están con tratamiento de quimio. Pero eso no significa que no puedan recibir terapia. Pueden recibir terapia, pueden trabajar con imanes etéricos, que es otra forma que yo vengo trabajando hace muchos años ya. Es el anclar un imán. Es una intención. Igual la bioiónica, posicionar las cargas iónicas, esto es de método PUNS, trabajamos posicionando cargas iónicas ya sea negativas o positivas, y el cuerpo toma esa información. Esto sí tiene que ver con lo cuántico. En realidad el par biomagnético, así como lo descubrió Boyce, es una terapia cuántica, o sea que esto no es una cosa que sea propiedad de nadie. El par biomagnético es cuántico. ¿Por qué? Porque sin la intención del terapeuta no funciona igual. Tiene que haber una intención. Trabajamos intencionando y despolarizando. Con la intención. Ya sea con los imanes etéricos, con la bioiónica, también hoy un compañero mencionó radiónica. Nosotros trabajamos con láminas de anatomía, donde vinculamos la lámina anatómica al paciente y ponemos en la lámina anatómica fichitas que representan los imanes y vamos despolarizando. Eso nos sirve para focalizar el pensamiento. Así que así recomiendo que se haga cuando se está con quimio, ¿sí? Bueno, acá tenemos dos testimonios, uno de Facebook Live que dice Maricia Úrsula Urrutia, maravilloso tratamiento, yo me curé Ay, de gracias. artritis y mis hijos también de migraña y mi hija de asma, lo recomiendo. Y también tenemos el rastreo de Mariana de mamografía bioenergética, es buenísimo, resuelve muchas cosas. Sí. Ok. Es importante ese Eh, rastreo y también revisar, pregunten. Esto ya es un extender un poco más. Si hay ganglios que estén afectados, especialmente ganglios centinela, cuando hacen todo esto. Pero hablar un poco del tema de la mamografía y todo, centrar en lo delicado que es el fenómeno tumoral y no es para esta charla. Creo que es para una profundización donde veamos todos los aspectos terapéuticos del abordaje, las consideraciones, ¿sí? Con respecto a la aplicación de las polaridades, cómo rastrear, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero bueno, ya les dejo bueno, la conciencia abierta Mariana, de que trabajar que así. cuando vas a Buenos Aires a dar cursos, que sos una excelente profesional en el tema. Tengo muchas ganas de ir a Buenos Aires en este tiempo. De verdad que sí, ahora estoy en Uruguay y me es muy cerca ir a Buenos Aires. Me subo en el barco acá y en 2 horas, 1 hora estoy en Buenos Aires. La verdad que
tengo muchas ganas de ir. Vamos a ver si se da la posibilidad de organizar algo ahí, o que me organicen algo ahí. Ujú. Bueno, Heidi Muñoz dice, Mariana, muchas gracias por todo lo que nos brindas. Gracias, maestra. Duda, en casos de esquizofrenia, desde tu experiencia, siempre hay problemas a nivel espiritual con entidades o otros fenómenos psíquicos. ¿Es Ujú. posible que exista posesión o que esta Sí, ya de tiempo atrás y que el daño que se presenta en la actualidad sea un remanente de una posesión o entidades que le hicieron daño? ¿Qué sí. recomiendas elaborar? Lo que pasa que muchas veces esto tiene que ver con el fenómeno espiritual, definitivamente. También hay desbalances bioquímicos a nivel del sistema nervioso, así que todo está como un poco unido. Cuando hay eso que ella dice, la posesión, también el sistema nervioso queda como frito, ¿sí? Porque es una sobrecarga energética importante. Entonces, el consultante mejora, pero no queda 100% bien. Queda mucho mejor, pero no 100% bien, y a veces vuelve a recaer. Entonces, sí, hay un componente espiritual, transgeneracional que abordar ahí, pero también hay un componente a nivel de lo que es la parte del sistema nervioso, la parte neurocerebral, ¿sí? Ahí también hay que ver todo el componente patogénico, todo el componente neuronal y todo lo que tiene que ver con la comunicación cuántica que hay en, entre las neuronas. Bueno, esto que estoy hablando se llama el flujo cuántico memorial, que es una forma de abordaje que tenemos en el método PUMS, donde sabemos que hay comunicación de partículas subatómicas en los que van más allá de las sinapsis neuronales. Esto ya está descubierto y nosotros tenemos toda una grilla donde vamos rastreando, y eso está muy bueno para personas que tienen patologías de ese tipo. El caso de la esquizofrenia es delicado de abordar con par biomagnético, se puede mejorar mucho, eh, pero bueno, cada caso es particular, ¿sí? Tiene que ver mucho también con la voluntad del alma, del ser que está afectado así, cómo está vibrando, y sobre todo sí que el sistema nervioso tiene que estar en un nivel óptimo, poco a poco, con los nutrientes bioquímicos óptimos, con los ácidos grasos esenciales óptimos. Tiene que ser un trabajo multidimensional ahí. Ujú. Es delicado, Bueno, trabajo de abordaje con esquizofrenia es delicado y lleva tiempo, no es de un momento a otro, ¿sí? bueno, Lupita Montoya dice, hola, para tratar el fenómeno de disfunción en mi riñón trasplantado, ¿qué otros tratamientos puedo realizar además de par trauma y par con regeneración? Lo que pasa que tú lo que puedes ver cuando hay trasplantes, ¿tá? Eh, se me viene ahora a hacerte un comentario. Hay veces que hay que decodificar el riñón trasplantado, tienes que liberarle todo el factor emocional que viene eh, en esos campos morfogénicos de ese ADN que incorporaste. Y se vendría a ser una suerte de reprogramación de ese órgano para integrarlo a ti, que no sea algo extraño, que el cuerpo no lo reconozca como parte tuya. Entonces, cuando hay riñones trasplantados o transfusiones, uno puede rastrear con el protocolo de liberación de emociones ancestrales qué información hay ahí y liberarla, ¿sí? Borrarla de la memoria celular. Bueno, Ok. vea unas preguntas más, ya estamos en una Sí, hora. sí, ajá. Bueno, dice Mari López, también hay entrelazamiento entre los consultantes. Me ha pasado 2 veces que en un mismo consultorio he tratado a 2 personas, es decir, tengo 2 camas y al terminar las terapias, los consultantes referían síntomas que no traían, pero correspondían al otro consultante. ¿Qué podría pasar aquí? Tienes que Ahora desconectar trato uno bien, por uno. tienes que conectarlo bien. Hay veces que el consultante te salen pares de la esposa, porque todo está unido, nada está separado. Como decía hoy, factor de interferencia puede ser que haya otro observador o otras personas en el consultorio. Eso pasa, ¿sí? Hay veces que cuando tú estás rastreando, salen pares que te pertenecen a ti como terapeuta. Eso es muy interesante, ese fenómeno. Entonces sí, siempre tu intención tiene que ser en el paciente que estás atendiendo, y desconectarlo y todos los remanentes energéticos, entregarlos a la tierra, que se transmuten, o al universo, lo que pase lo propio, pero sí
es importante que si tú detectas que puede haber un entrelazamiento, le des la orden de que se termine y se corte y listo. O sea, cada paciente particular. Pero sí, es lo que pasa. Es lo que pasa porque todo está unido. Nada está separado. Igual uno pregunta si esa parte pertenece o no, ¿no? Ujú. Sí. Bueno, acá dice, ¿cómo tratar con par biomagnético? Luis Fernando Lazo, ¿cómo tratar con par biomagnético a una persona con problemas de drogadicción? Uh, con par biomagnético hay pares, como por ejemplo cuerpo calloso, que es para adicciones. ¿Está? Le puede quitar el deseo de consumir, pero no lo vas a resolver de raíz. Ahí tú tienes que hacer un trabajo profundo en las emociones que están sosteniendo esa adicción. De frente le puedes preguntar al organismo, pero también hay que hacer un abordaje psicoespiritual, ¿sí? Un abordaje, porque las personas que tienen adicciones tienen energías densas que los acompañan. Hay que hacerle una limpieza de la parte psicoespiritual. El adicto tiene que querer sanarse, tiene que querer poner de su parte, ¿sí? Y con par biomagnético le puedes ayudar mucho en despolarizar, liberar las emociones que están somatizadas en el momento. Puedes ir a las emociones raíz, que son las emociones más antiguas, que vienen, vamos a decir, de una primera infancia o de la juventud o de determinados momentos que puedan estar sosteniendo la adicción. Entonces tú le puedes preguntar a través de la kinesiología si hay emociones que estén sosteniendo, que estén siendo el asiento emocional de esa adicción, y de repente te manda a un abuso, o sea, tú buscas y te sale un abuso en la infancia. O sea, eso hay que saberlo manejar también, ¿eh? Ojo que si no somos psicólogos y todo, podemos detectar y con mucha prudencia trabajar eso, pero a veces sale eso, salen ese tipo de situaciones, abandono a determinados momentos. Tú le preguntas al paciente si en tal fecha sufrió un abandono y te dice, en esas fechas murió mi madre, cosas por el estilo, ¿no? Entonces, puede haber, sí, emociones que estén siendo el asiento emocional de otros estados emocionales, ¿no? Por ejemplo, una ansiedad manifiesta puede estar siendo sostenida por otras emociones, ¿sí? Entonces la persona se manifiesta con la ansiedad, pero eso, escarbando más profundo, hay más cosas que encontrar, ¿sí? Espera. Dice que por favor si nos podrías compartir el rastreo emocional ancestral que nos has comentado, por favor. Entonces es entrar ahí al grupo, ¿cierto? A ver, por dónde, porque ese Podrías rastreo colocar ahí. lo tenemos en biomagnetismo bioiónica. A ver, les voy a mostrar a todos una Sí, página, yo la voy a abrir ahora, la página, para que vean dónde pueden descargar mis protocolos, ¿no? A ver, voy a entrar acá. Los que no conocen esta página mía, pueden pedir para entrar. Acá, Marina del Hoyo, Biomagnetismo y Energética, es de Facebook, esta, ¿sí? También está en mi página web, están para descargar, pero bueno, en principio pueden entrar acá a Biomagnetismo y Bioenergética, método PUMS. Entonces, cuando entran, acá hay una parte que dice archivos. Ahí en los archivos están unos cuantos de mis trabajos como el rastreo hepático, están los videos en mi canal de YouTube, se los voy a mostrar ahora. Acá hay un interesante material, está el rastreo de bulbo raquídeo, el de columna vertebral, el protocolo para activar áreas de Broman, la liberación de emociones ancestrales está acá. Lamentablemente la clase que tenía la tuve que bajar de Facebook, no sé por qué, de YouTube, perdón, porque sé que a alguien no le gustó mi clase, a alguien que no, bueno, la tuve que sacar lamentablemente de ahí, ¿sí? Les cuento que tengo casi 100 videos en mi canal de YouTube, ¿eh? Acá está. Entonces, acá ustedes van al canal y van donde dice videos, y ahí, si van a la lista, tienen todo esto. Hay clases muy interesantes. Ahí está el protocolo broncopulmonar. Hay otras clases donde enseño a buscar nuevos pares. Ahí está César, mi maestro de método PUMS, ¿sí? El creador del método PUMS, César Alberto González Rivera, si quieren saber de qué se trata. Acá hablamos mucho del tema de las interferencias, los rastreos, las memorias celulares.
Bueno, tienen, como les digo, 100, casi 100 videos para revisar ahí, ¿sí? Dice, hola Mariana, vea, ¿existe la posibilidad de que hagan un pequeño curso sobre el fenómeno tumoral? Sí, lo podemos hacer, sí, justamente estábamos hoy hablando de esas cositas. Hay algunas cositas nuevas que vamos a sacar. Mariana, ¿cómo se protege el terapista en la sesión? Ah, eso es un tema neurálgico, lo del terapista. Bueno, miren, yo siempre digo que uno mismo vibrando en amor, en alta frecuencia, va a repeler cualquier energía densa que se aproxime, ¿sí? Cierto es que me han escuchado hablar muchas veces acerca del imán negativo en el ombligo, y eso no es un capricho, eso es una forma de bloqueo que viene desde la antigüedad, ¿sí? Los antiguos, a ver, si se los muestro, por acá tengo algo interesante para mostrarles, a ver si lo tengo por acá. Acá está. En el mundo andino se utilizaban los chumpis. Esto es un cinturón ceremonial andino, mírenlo. ¿Ah? En México también tienen unos cinturones parecidos. No era porque sí eso. Esto se utiliza para tapar el ombligo. Es un punto energético importante. Los que somos biomagnetistas trabajamos, por ejemplo, con las células madres del ombligo. Hay bueno, ahí está la arteria ónfalo-mesentérica que tiene que ver con el PARGEN para regenerar, pero es un punto de energía muy importante en el cuerpo, ¿sí? Sí, tapando el ombligo funciona, es como un bloqueo, ¿sí? Ustedes vieron a veces que se hace esta posición ahí, ¿está? Los curas mucho lo usan, los psicólogos, es una forma de bloqueo contra esas energías que vienen hasta esta zona, ¿sí? Bien, como les digo, la principal forma es que uno esté vibrando en armonía, siendo uno, con el gran espíritu, vibrando alto, etcétera, etcétera. Pero esos recursos, como el tapar el ombligo, tienen una finalidad, ¿sí? Es una finalidad a nivel de proteger nuestro cuerpo. Sí es verdad que funcione sobre todo el hecho que nuestro inconsciente sabe que eso está ahí, es como que lo reafirma, ¿tá? Es como un acto psicomágico, un acto simbólico psicomágico, más que nada, ¿tá? Esa es una forma de protegerse. Otra cosa es que ustedes tienen que abrir el espacio terapéutico siempre, ¿sí? Es que cuando yo voy a empezar mi terapia, un ratito antes, enraizo la energía, ¿sí? Subo, armonizo, conecto con el corazón, el amor, el aprecio, la gratitud, entro en coherencia cardíaca, ¿sí? Y esa energía le impregno, ya está impregnada de hecho en mi consultorio, pero abro mi espacio terapéutico, atiendo al paciente y una vez que termino, hago un corte energético y toda energía remanente la envío a la Tierra o al universo para que suceda lo propio y sea transmutado. Hay que desconectarse bien de los pacientes. Esa es otra forma, desconectarse. Y bueno, después hay algunas técnicas que para mí son importantes, que es trabajar la parte psicoespiritual en cuanto a que si el paciente viene con fugas en el campo áurico, energías parásitas, lo que fuera, hacer un trabajo de limpieza antes del abordaje, porque eso lo que nos va a permitir es un buen rastreo bien enfocado en lo que realmente nuestro paciente tiene y no de toda la contaminación que tenga. También es importante que el paciente esté en frecuencia alfa y que nosotros y el paciente en un estado óptimo para que esa comunicación y ese circuito energético con el paciente se establezca de buena manera, ¿sí? Bueno, Bea, Bien. ¿alguna pregunta más que me quieras? María, pues acá había una que estaba preguntando, eh, Mariana, para poder ayudar una cicatriz en la nariz de una cortada de vidrio, ¿puedo proceder con Pargen? Para una cicatriz en la nariz, Sí. ¿la puedes repasar la pregunta? Dime. No entendí la pregunta bien, Bea, me quedó ahí cortado algo. Ah, ok, es que se está
Está, a ver. Ay, se me perdió ahora. Se Creo que movió era para todo una esto. cicatriz en la nariz si se puede aplicar Pargen. Sí, Yo aplico los sí, pares, que yo para aplico las poder cargas que ayudar me una pide. cicatriz. Yo aplico las cargas que me pide. ¿Sí? Si te pide Pargen, ponle. Si te pide trauma para desinflamar, hay que ver qué es lo que te está pidiendo específicamente. Hay veces que se forma en la cicatriz, primero puede haber un corte de los flujos de energía. Entonces te puede pedir una polaridad, pero a veces hay un reservorio ahí de patógenos. Entonces te puede pedir de repente una doble carga. O te puede pedir un par trauma, negativo en la zona y positivo en el riñón. Hay que ver lo que el paciente específico necesita. A veces te pide primero par trauma un día y al día siguiente lo rastreas y recién está listo para que le pongas Pargen. ¿Ah? En el caso de picadura de serpiente o araña venenosa, ¿cómo podemos ayudar con el biomagnetismo? Anda, si te pica eso tenés que ir al médico. No, A mí, después que ya le sacaste de la emergencia, y hazle un rastreo para recalibrar, para que se elimine toxicidad. Usualmente se enfoca un poco a ver si se necesita aplicar o impactar las suprarrenales, pero no, hay que, bueno, hay y que- el resto ya son que gracias, gracias, gracias para la Vamos sinusitis. a meditar y- ahora. Sí. No, vamos a hacer primero Ah, yo los la voy a, rifa, antes de, la rifa, cierto, me había olvidado la pero rifa. para poder hacer la rifa necesitamos que pongan sus dos, su nombre y su apellido. Sí, si nos están Y viendo por Facebook, tienen que entrar. Ahí está el sí, enlace yo en ya la les descripción escribí, sí, para que que entren tienen que entrar. y pongan su Ujú. nombre para la rifa. La rifa, ¿qué va a ser? Para este curso, ¿verdad? Para este curso, Este dos medias becas, vamos a sí. dar este fin de semana. Escúchenme, es un curso, Cuéntanos de qué se trata. sí, es un curso para principiantes y para biomagnetistas. Si ya son biomagnetistas, este curso también es para ustedes, ¿está? Porque acá trascendemos un poco el par biomagnético. Es un curso absolutamente completo donde yo les doy el inicio, intermedio y avanzado, les doy todas las pautas, o sea, van a tener que estudiar un montón, ¿eh? Un montón, pero es un super curso en vivo, vamos a hacer prácticas en vivo, rastreo, es este fin de semana, ¿ah? Y bueno, ahí lo tenemos. Vamos a ver un rastreo de hasta 900 pares y búsqueda de nuevos pares. Vamos a ver un rastreo de columna vertebral, eso no es par biomagnético clásico. Vamos a ver técnicas de limpieza energética, los imanes etéricos, el rastreo de patógenos específicos. Vamos a trabajar con una terapia complementaria que yo le puse código de la emoción, pero mi código de la emoción, este protocolo de emociones ancestrales, que si bien está basado en el código de la emoción, es un protocolo que lo pueden utilizar para ver todos los asientos emocionales de todas las enfermedades. ¿Sí? Y también para ver, cuando hacemos rastreo de columna vertebral, ver qué emociones están alojando en la columna. Es muy interesante. Bueno, es un super curso, ¿sí? La beca es una media beca, ¿no? Vea para este curso. Media beca, dos medias becas, sí, vamos a. ¿Ah? Ahí ya les coloqué mi teléfono, más 57 300 576 45 37, para que, para que si necesitan Forma, información sí. detallada. ¿Sí? Así que como les Bueno, me digo, están es para preguntando, me están principiantes y diciendo por acá, biomagnetistas. perdón, dime. No, que es para principiantes y para biomagnetistas. Sí. Bueno, me están escribiendo por el chat los nombres, pero yo no me puedo poner a cambiarles el nombre a cada uno. Les explico. Es pararse al lado de Ah, su nombre y hay tres punticos y ahí después dice cambiar nombre. Ahí le colocan su apellido. Nosotros vamos a hacer un jueguito para encontrar a la persona ganadora, pero si la persona a la que caemos no tiene su nombre completo, continuamos, ¿verdad, Mariana? O sea, lo sí, pasamos por alto. sí, 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 sí. Entonces, Viviana me pregunta, bueno, una pregunta, ¿estos manuales que nos recomiendas serán los mismos que se usan en la clase que darás? No, en la clase que doy, esos manuales que di están ahí, son manuales que yo entregué gratuitamente para la humanidad, dicho sea de paso, hay algunas personas que los venden, no es necesario que los compren, porque yo no los vendí, yo los entregué y están ahí en esa página que les mostré.
El manual que voy a dar en el curso, hay un video en mi canal de YouTube donde lo explico, ¿está? Está acá arriba. Chin, 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 chin. Acá. En este video, ahí yo voy recorriendo todo el manual y todo el trabajo de qué se trata ese curso. Es un manual, mi manual tiene como 160 páginas y aparte lleva protocolos anexos. Se los voy a dar para que ustedes los tengan y los impriman, ¿sí? Bueno, recuerdo, no si aparecen con nombre de iPhone 844 o alias o alguna cosa, no podemos, o sea, tienen que irse al lado de los tres punticos y a decir cambiar el nombre y ahí ponen su apellido. Para esta rifa vamos a hacer algo distinto de números, Mariana. A ver, contame. Dime una letra. Una letra cualquiera, H. H. Bueno, entonces tú no vas a mirar todavía. H tenemos dos números. Dime uno o dos. Dos. No entiendo cómo es eso. Dos. Listo. Entonces busca la H y la segunda H es Hortensia Vázquez Ortiz. ¿Cómo es eso? ¿Entendiste? Busca en los participantes la H. No hay sino dos personas que están Heidi Muñoz y Hortensia. Me dijiste el 2, entonces para que Hortensia, por favor, se comunique conmigo. ¿Sí entendiste cómo es? Sí, entendí, pero no sé cómo es eso, pero ya está. El otro lo podemos hacer como el convencional, ¿sí? Como números, bueno. Pero entonces Hortensia Vázquez Ortiz para que se comunique conmigo y ahí estamos con el, bueno, detener el video. Entonces un número, hoy estamos a 123. Hoy es, ¿ah? perdón, hoy es día 10 del 7 del 2023. Suma todo y Súmalos, vemos, ¿sí? súmalos. 10 más 7, 17, más 2, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Número 24 sería el que suma toda la fecha de hoy. Entonces ¿Sí? empecemos desde De Adriana arriba. Antequera, ¿sí? Adriana 1, Adri 2, Alejandra Hernández 3, Alejandra Portocarrero 4, Alejandro Ganga 5, Alejandro Isaías 6, Alexandra Sandri 7, Alexandra Semigla 8, Alfonso 9, Amanda 10, Ana María 11, Ana María 12, Andrea Quizaguano 13, Andrés 14, Araceli Vázquez 15, Arianet 16, Armida Lara 17, Arturo Lara 18, Betty 19, Carmen Elena 20, Carolina Arismente 21, Carolina Mozo 22, Carolina TK 23, Cecilia 24. Cecilia. Pero Cecilia no tiene apellido. Pero bueno, que ya que escriba acá su apellido en el chat. Que lo escriba ahorita. A ver, Cecilia. Cecilia. ¿Está ahí Cecilia? Cecilia la una. La única Cecilia que hay. Cecilia las dos. ¿Cuál es tu apellido, Cecilia? Cecilia No las nos escribes. tres. Vamos a meditar ahora, no se vayan. Los que quieran meditar, vamos a hacer la meditación, ¿sí? Mariana, ¿qué No hay, hacemos con Cecilia? No hay. no Entonces, hay. la siguiente es Cecilia. Bien. La siguiente es Cecilia, Claudia Rojas. ¿Así dices tú? Ajá. Sí, Claudia Rojas. Salteamos a Cecilia. ¿Listo? Claudia. Claudia Rojas, por favor, se comunica conmigo. Ok. Vamos a hacer una meditación ahora. Voy a parar esta grabación, la vamos a grabar por separado, vea. Igual, para la grabación estaría bueno que dejes de transmitir ya, para que se cierre el círculo de meditación con los que estamos acá. Las meditaciones no las transmito en vivo. Entonces voy a parar.
Después la meditación se va a subir a mi canal de Vimeo, ¿sí? Ahí la pueden ver. Ok. Sí, Claudia Villamil dice, si Claudia Rojas no se comunicó, sigo yo, dice Claudia Villamil. Ah, bien. Gracias, chicos, por estar. Están saliendo ya. Gracias. Ahí está. Y Claudia Rojas ya habló ahí. Bien. Bueno, entonces vamos ¿a qué? A A meditar, parar a grabación. parar la grabación. Sí.